En el primer vídeo vamos a terminar no el tema, sino los tipos de funciones elementales. Ya hemos visto las polinómicas, ahí estaban las lineales, parabólicas y estaban pues las de grado superior, ¿no? Lo de a sub n por x elevado a n más a sub n menos 1 por x elevado a menos 1, etc. Después habíamos visto las funciones raíz, que tenían una raíz cuadrada, y habíamos ahí estado haciendo chorradas con el GeoGebra. Y empezamos, aunque más o menos lo terminamos, pero quiero que lo volvamos a ver. Habíamos empezado con las funciones de proporcionalidad inversa o hiperbólicas. Vamos a ver esas hoy y también vamos a pues, terminar las funciones elementales. Nos quedan estas hiperbólicas, las de... A ver, las hiperbólicas, las exponenciales y las logarítmicas, exacto. Nos quedan esas tres nada más. Vamos a ver qué tal y después de que les explique un poco en la pizarra, ya veremos ejemplos en el GeoGebra y veremos cómo varía la gráfica dependiendo de los valores de los parámetros, ¿no? Como hemos estado haciendo en clase. También, bueno, el resto en los próximos días seguiré subiendo, les pondré... Terminaremos el tema, yo espero, en un par de clases, o sea, en un par de vídeos nada más. Vale, después ya hablaremos, ya después de este vídeo ya les marco algunas actividades y eso, en 2 vídeos yo espero haber terminado todo. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar. Muy bien chicos, lo que les estaba comentando, vamos a empezar con las funciones de proporcionalidad inversa. Funciones de proporcionalidad inversa. O lo que es lo mismo, las funciones hiperbólicas, que ya las comentamos en clase, pero se las quiero recordar y terminar, bueno, sí, terminar de ver más o menos en profundidad y que no quede ninguna duda. Bien. Voy a intentar usar colores para que Alba no se enfade conmigo. Así que, bueno, empezamos. Entonces, habíamos dicho ya lo habíamos visto en clase, que las funciones hiperbólicas eran de la forma f de x igual a k partido por x. Y en este caso, decíamos que k tiene que ser distinto de 0. Eso sí, k sí que tiene que pertenecer a los reales, claro. Bien, k tiene que ser distinto de 0, ¿por qué? ¿Qué pasa si es igual a 0? Tenemos ahí una función un poco rara, aparte de que sería, entre comillas, constante 0, estaríamos más o menos dando la posibilidad de dividir entre 0. Y dividir entre 0, o sea, si x valiera 0, ahí tendríamos un 0 partido por 0, que es exactamente 0 partido por 0. Ya veremos en el siguiente tema, los límites, que 0 partido por 0 es una indeterminación. Entonces, la función hiperbólica sería f de x igual a k partido por x. Tenemos aquí 0 recuadro. Y se cumple en general en este tipo, claro, esto ya habíamos hablado, igual que con las funciones raíz, que era un poco caca, un poco simple, la que nos ponían en el libro, que era simplemente raíz de k por x. Ahí nos falta un montón de información, un montón de cosas que podríamos añadir. Aquí pasa lo mismo, que vamos a poder añadir un montón de cosas y al final, cuando ya avancemos un poquito, les voy a escribir cómo sería, aunque ya supongo que se lo pueden imaginar porque lo hemos hecho en la otra. Entonces, en general, en esta, f de x igual a k partido por x, vamos a tener que el dominio de la función va a ser todo r menos el 0. ¿Por qué menos el 0? Esto ya lo saben de otros cursos además. O sea, nunca podemos dividir por 0, ¿verdad? Y aquí tenemos una división, tenemos k partido por x. Si x valiera 0, eso no podría existir en general, en una función hiperbólica general que ya veremos después. Lo que tendríamos que hacer es igualar el denominador a 0 y ver en qué valores se hace 0 este denominador
para ya poder decir que el dominio va a ser pues todo o casi todo menos esos sitios donde vale 0. En este caso, si x vale 0, se lo voy a poner por aquí, si x es igual a 0, la función no existe, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a la imagen, vamos a tener que es exactamente igual, para este caso otra vez, f de x igual a k partido por x, va a ser exactamente igual. Va a ser todo r menos el 0. ¿Por qué el 0? Bien, ¿qué pasa aquí? Aquí nos vamos acercando, bueno, si vamos dándole valores a la x, la división esta, voy a poner un ejemplo cualquiera, por ejemplo, el más simple, f de x igual a 1 partido por x, yo puedo encontrar un valor de x para que esta división me dé 0. No. Vamos a poder dividir por cosas cada vez más grandes, y esa división, 1 partido por 1000, 1 partido por 1000 millones. A ver, f de 10 sería 1 partido por 10. Yo me puedo ir acercando, 1 partido por 10, lógicamente, 0,1. Voy a ir creciendo. Si le doy, en vez de 10 le doy, yo qué sé, voy a poner unos cuantos ceros aquí. Aquí llevo 10 millones. Bien, f de 10 millones sería 1 partido por 10 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuánto es 1 partido por 10 millones? Pues un número súper chiquito, ¿no? Un número súper chiquito que es, 0 partido por 0, no, 0 partido por, no, 0,0000001, ¿verdad? Súper pequeño, cada vez más cerca de 0. Si seguimos creciendo, más cerca de 0 vamos a estar, pero nunca vamos a llegar a 0. Eso significaba, ya lo he comentado en clase, que cuando x tiende a infinito, cuando x crece y crece y crece, la función tiende a 0. Es decir, a medida que crecemos, que la x se hace cada vez más grande, el valor de la función se acerca cada vez más a 0, pero nunca llegamos a tocarlo. En el infinito llegaríamos a tocarlo, pero lógicamente no vamos a llegar nunca al infinito. Bien, por el otro lado, es decir, si en vez de poner f de 10 pongo f de menos 10, vamos a tener los mismos resultados, pero cambiados de signo, ¿verdad? Vamos a tener menos 0,1, si es f de menos 10 millones, tengo exactamente lo mismo. Menos 0, tengo menos 0,000001, que es muy cerca del 0. Por el otro lado, ¿no? Estamos acercándonos por los negativos, es decir, si vemos lo que estamos haciendo aquí es que estamos creciendo cada vez más, o sea, a medida que nos movemos hacia allá, ¿verdad? En las x, estamos acercándonos al 0, estamos yendo así, y cuando vamos por los negativos, estamos yendo por el otro lado, ¿no? Todos los resultados de estos son negativos. Si yo pongo un número negativo en x, lo sustituyo por un número negativo, voy a obtener como imagen un número negativo también. Entonces, yendo hacia la izquierda, hacia los negativos, estoy por la parte de debajo del eje x. Y nos vamos de nuevo acercando al 0. Bien. Entonces, aquí ya vemos una forma, ya lo hablamos el otro día, que teníamos lo de las ramas, etcétera, las ramas de las hipérbolas. Y esto es que, bien, sabemos que si crecemos o si decrecemos, nos acercamos. Pues si crecemos a 0, si decrecemos, nos acercamos a 0. Cuando crecemos al 0 por arriba, ¿no? Por los números positivos. Cuando decrecemos, nos acercamos por abajo, ¿no? Creciendo, como estamos haciendo aquí. ¿Qué pasa si nos acercamos al 0 por un lado o por el otro? Lo mismo, si nos acercamos al 0, es decir, si vamos hacia aquí, hacia el 0 por el lado de los positivos, es decir, que vengo desde la derecha, me voy acercando al 0 poco a poco. Ya lo vemos en clase, tendríamos, por ejemplo, yo me acerco al 0, el primer valor que le voy a dar es, yo qué sé, f de 1, para no acercarnos demasiado. Tendríamos 1 partido por 1, y esto vale 1.
Ok, no pasa nada. Bien, ¿qué pasa ahora si yo hago f de 0,1? F de 0,1, me estoy acercando al 0, ¿verdad? He dividido entre 10, estoy mucho más cerca. Y tendríamos 1 partido por 0,1. Y esto nos lleva al 10. Si sigo acercándome ya voy a hacer un número aquí grande. Tendríamos, yo qué sé, f de 0,000001. Estoy muy cerca, ¿verdad? Esto es una millonésima. Tendría 1 partido por 0,000001, que es 1.000.000. 1.000.000. Esto es un número enorme. Por tanto, si yo me acerco al 0, esto iría creciendo. Y además nos iríamos pegando cada vez más al eje vertical, ¿no? Pero creciendo siempre, es infinito. Eso decimos que cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no? Pues nos estamos acercando a 0 por la derecha, la función tiende a infinito. Nos acercamos a 0 por la derecha, la función sube sin parar. Bien, ¿qué pasa ahora? Si lo que hacemos es... Bueno, ya sabes lo que va a pasar. Si cambio el signo de estas cosas que son los valores de x, que si sabemos hablar, vamos a hablar correctamente. ¿Qué pasa aquí? Que entonces me cambia de signo todo, ¿verdad? Me cambia de signo todo. Bien, si me cambia todo de signo, ¿qué me dice? Pues exactamente lo mismo que ahora, si me acerco por la izquierda, ¿no? Nos estamos acercando por este lado ahora. Si me acerco por la izquierda, tengo que esto baja cada vez más. Bien. Perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, utilizando el lenguaje de límites, diríamos que la función, cuando x tiende a 0 por la izquierda, la función tiende a menos infinito, porque vamos hacia abajo. Bien. Perfecto, entonces, como les decía antes, esta forma de la hiperbólica es la más simple de todas. Si la quisiéramos ampliar, si la quisiéramos generalizar un poco, tendríamos que f de x es k partido por x menos a más b. Bien, aquí tendríamos pues lo mismo de antes. K, los tres k, a y b van a ser números reales y como antes k va a ser distinto de 0. Entonces, aquí, esto lo vamos a ver después con el GeoGebra, solo se los voy a comentar rápidamente. Si variamos a, ya lo comentamos el otro día, si variamos a, esto que estoy haciendo aquí, estoy haciendo un cambio a x, esto también lo veremos en el siguiente punto, dentro de 2 puntos, vamos a ver las transformaciones de las funciones. Y lo que le estamos haciendo aquí, al cambiar donde está x, sumarle o restarle algo, estamos moviendo la función hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, si yo sumo, o sea, le resto, por ejemplo, si hago x menos 1, si tengo una función, voy a ponerles un ejemplo rápido, f de x igual a 2 partido por x menos 1. Vale, entonces, primero empiezo con, para que esto quede un poco más claro, 2 partido por x. Entonces, por ejemplo, f de 2 va a ser 2 partido por 2, que es 1, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora si lo que hago, si la función que tengo, la voy a llamar g, para usar las mismas letras, si hago g, que es una transformación de esta f, la transformación que estoy haciendo es que a x lo cambio por x menos 1. Si tengo x menos 1, ahora voy a tener que, para tener la misma imagen de antes, tenemos que poner a 3. G de 3, perdón. G de 3 va a ser 2 partido por 3 menos 1, que es 2 partido por 2, que es 1. Además, podemos ver, por ejemplo, yo lo he hecho con 2. Si probamos f de 1, va a ser
2 partido por 1, ¿verdad? Que es 2. Si yo hago g de 2, voy a tener exactamente lo mismo. Tengo 2 partido por 2 menos 1, que es 2 entre 1, que da 2. Es decir, en este caso, al yo estar restándole menos 1, bueno, no le estoy restando menos 1, le estoy restando 1, ¿qué estoy haciendo? Que la función la mueva hacia la derecha. Ahora, el mismo valor que tenía f en 2 lo voy a tener, pero cuando x sea 3. Por tanto, si yo tengo, esta función va a ser una cosa, pues si es así, si esta es f, y el valor en 1 es, por ejemplo, este, si esto es el valor en 1, ahora g, va a ser con el verde, ahora g va a venir un punto más adelante, más o menos así, regular, ¿no? Fíjense que aquí, que tiene la misma altura, en este caso vamos a estar en el 2, ¿vale? Nos hemos movido 1 hacia la derecha. Aquí la verde es G. Bien. Ya después si variamos, esto la vez más fácil, si variamos B, lo que vamos a hacer es subirlo o bajarlo. Y nada, acá que no les he comentado nada, lo que nos hace es pegarlo más o pegarlo menos a lo que son los ejes, ¿no? Es decir, si K es más pequeña, esto se abre más. Si K es más grande, esto se... A ver, o al revés. Bueno, ya lo veremos con el GeoGebra. Pero, a ver, en 1, 0 partido por 1... Vale, sí. Si K es muy pequeña, lo vamos como a ajustar más a los ejes. Si K es grande, vamos a tenerla más separada de los ejes, ¿vale? Bien. Entonces, esto creo que ya lo tendríamos todo. Ya. Ahora veremos ejemplos en GeoGebra. Vamos a variar a y a b y a k para ver cómo cambia la forma de la función y para que se hipnoticen un poquito como el otro día, ¿vale? Bueno, antes de las funciones exponenciales, fíjense que no les comenté nada. Si variamos a y variamos b, vamos a estar variando también tanto el dominio como la imagen. Es decir, ahora el valor que nos va a poder tomar la x va a ser donde el denominador, es decir, x menos a, sea igual a 0. Es decir, que si yo tengo que x menos a, que es nuestro denominador, ¿verdad? Que si x menos a es igual a 0, entonces x tiene que valer a. ¿Qué significa esto? Que el dominio de la función va a ser todo r, pero no puede tomar el valor de a. Es decir, todo r sin ese valor, sin a. Bien, en cuanto a la imagen, ¿qué nos pasaba aquí? Que la función sube o baja. Y lo que estábamos diciendo es, bueno, lo que habíamos comentado para explicar por qué la imagen no tenía el 0. Si yo hago que x crezca, si crece mucho, esto de aquí se va a ir acercando a 0, ¿verdad? Solamente este trozo de la expresión, si yo hago que x crezca mucho, crezca, independientemente de lo que valga acá, independientemente de lo que valga a, bueno, eso... Sí, no, independientemente de lo que valga acá, lo que nos va a hacer acá, si es signo positivo o negativo, vamos a tener las ramas hacia un lado o hacia el otro. Ahora se los voy a poner, también se me fue la pinza, aunque ya se los comenté en clase. Si esto entero va a 0, entonces lo que me hace es que la función entera vaya a b, ¿no? Pero nunca va a llegar a b. Por tanto, el único valor que no va a poder tomarse en la imagen va a ser ese mismo, b. Por tanto, la imagen, con lo que estoy diciendo, la imagen de f va a ser todo r menos esa b. ¿Vale? Bien. Y en cuanto al valor, al signo de k, si k es mayor que 0, vamos a tener que la función va a ser de esta manera. Y si k es menor que 0, va a ser esto. Aquí estoy hablando ya de... Bueno, aquí también funciona, así es exactamente igual. Lo que pasa es que aquí estoy centrándome en los ejes, ¿no? Aquí estoy hablando de f de x igual a k partido por x. Tenemos
justo en el otro sentido, así y así. Fíjense chicos, no se los he comentado, aunque sí se los comenté en clase, que la función es simétrica respecto a se dice respecto a ese punto, pero también, lógicamente, es simétrica respecto a esa recta, ¿verdad? Respecto a esa recta y respecto a esa recta. Bien, vamos a empezar con los ejemplos de las funciones de proporcionalidad inversa, que eran las hipérbolas. Vale, voy a empezar dándole números a las funciones, es decir, f, a ver si escribe, f sub 1, ¿vale? Con el subíndice de x igual a, y vamos a ver, pues, yo qué sé, 2 partido por x. Pueden ver, va a ser el trazo un poquito más grueso, como hemos hecho en clase. Ahí ven, bueno, cómo se comporta la función, ¿vale? Tenemos una rama que está, o sea, esto y esto se llaman ramas de la hipérbola. Una que está en el primer cuadrante, otra que está en el tercer cuadrante. Habíamos dicho que variaba dependiendo del valor de k. En este caso, nuestra k vale 2. Es decir, que si yo defino f sub 2 igual a, por ejemplo, menos 3 partido por x, ven que aquí son las otras dos ramas, ¿verdad? A ver, voy a poner algún color distinto, este mismo. Y un poquito más grueso. Vale. Entonces, ven ahí, tenemos, además están inclinadas, ¿no? Pegadas al origen de forma distinta, ¿verdad? Al ser el 3, o el menos 3 en este caso, mayor que el 2, como expliqué antes, está más alejado, ven que está más alejado del origen, y aquí más cerca. Bien, vamos a ver ahora, voy a ocultarlas y vamos a ver qué pasa si la definimos con un valor de k. Así vamos a ver, o sea, no con un valor de k, sino como hemos hecho ese parámetro k, para que se vaya moviendo dependiendo de lo que valga. Entonces tendríamos pues k partido por x. Aquí, no, uy, me equivoqué. Quito esto y quito esto. Eso es porque no definí que era de x, sino como si fuera una constante o un parámetro. Ahora digo f3 de x igual a k partido por x. Aquí sí que me define solamente ese deslizador, ese parámetro k. Y puedo decir aquí, a ver si me sale. No. Puedo otra vez hacer la línea más gruesa y podemos ver lo que pasa si hago variar el valor de k. Cuando aumenta, nos vamos alejando del origen. Cuando disminuye, nos vamos acercando a cero. Ven que se va pegando cada vez más, hasta que llegamos a cero. Se nos hace una línea horizontal y empezamos con los negativos y ya nos vamos hacia el otro lado. Bien, y aquí para que se entretengan un poco, eso es lo que pasa si lo hacemos que se mueva solo. Podemos ir un poco más rápido, o un poco más rápido, o más rápido. Bien, entonces esto sería con la función, a ver, voy a ocultarla, con esta función básica. Vamos a ver una que sea más general, como habíamos explicado, f4 de x igual a, y sería pues k partido por x menos a. Mantengo la k, es la misma de antes, para no borrarla. Y aquí más una b. Aquí ahora tenemos dos deslizadores distintos y para que sea igual que el ejemplo anterior,
estaríamos con a igual a 0 y b igual a 0. Bien, entonces, tenemos aquí esto. Bien, ¿qué pasa entonces? Ya lo hemos hablado. ¿Qué pasa si variábamos la a? Fíjense que la a está aquí, justo aquí debajo, sale la función que tenemos en cada momento. En este caso tengo el valor de k es menos 1,05. Ahora, a ver, vamos a ponerlo igual a 1 para que sea del típico. 1 partido por x simplemente. Vale, no lo cuadro. Ahí, bueno, más o menos. Bien, entonces ahora, si yo hago variar la a, que es lo que tenemos aquí, lo que va a pasar es que se va a mover la a o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, si subo, si el valor de a aumenta, nos vamos hacia la derecha. Lógicamente, si disminuye, nos vamos hacia la izquierda. Bien, y como lo que estamos haciendo con la b es sumarle un valor al total de la función, ¿qué va a pasar? Va a subir o a bajar dependiendo del valor de b. Y ya si le damos a toda la b, empieza a moverse ahí como un loco. Bueno, otra cosa importante de las hipérbolas es que tienen, bueno, fíjense, aquí se ve claro que se acercan al cero, o sea, a la recta x igual 0, ¿verdad? La voy a escribir por aquí. En este caso, x igual 0. Ven, esa que es justo el eje x. Voy a cambiarle el color, lo voy a poner roja. Le voy a cambiar el trazo, lo vamos a hacer en así discontinuo. Y también se acerca horizontalmente a la recta y igual a 0. Bueno, voy a ponerla exactamente igual que la otra, en rojo y con la línea discontinua. Esas dos líneas, voy a ponerlas por aquí, se llaman, pues la horizontal va a ser la asíntota horizontal, esta que está haciendo de vuelta, y la otra es la vertical, es la asíntota vertical. Bien, entonces tengo esto por aquí y a ver, ahora asíntota horizontal, voy a ponerlo en rojo y la vertical, perdón, es esta de aquí. Bien, además fíjense que si variamos los valores de A y de B, esas líneas van cambiando, o sea, no van cambiando las que he dibujado yo, pero esos valores a los que se acercan sí que van cambiando, tanto aquí como aquí. Y esas líneas voy a hacer desaparecer estas dos. Fíjense que son las rectas, bueno, voy a cambiar aquí, x igual a la horizontal no, la vertical, es en la que no puede valer, o sea, el único valor que no puede tomar x, ¿verdad? Entonces, justo ese es x igual a, que ahí, y la otra, la horizontal, es el valor que no va a tomar y al valor que nos acercamos cuando vamos a infinito, cuando vamos a menos infinito, es decir, y igual a b, que no aparece, y ahí sí. Entonces, fíjense que si varío el valor de a, la recta lógicamente se va moviendo, pero vemos que la función sigue quedándose, o sea, sigue acercándose, pero nunca la toca, ¿verdad? Lo vemos ahí más de lejos. Y si muevo la b, pasa lo mismo, subimos y bajamos. Muy bien, funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Perfecto. Y a ver, funciones exponenciales. Lógicamente las funciones exponenciales van a ser las que tengan exponentes, las que sean una potencia. Es decir, en general, la versión simple de una función exponencial va a ser a elevado a x. ¿Y qué va a pasar aquí?
vamos a definir que A sea mayor que 0. ¿Vale? Si A es menor que 0 ya nos van a ir dando saltos, no va a ser continua, va a ser una cosa medio rara, ¿vale? Bien, entonces, tenemos aquí en general, lógicamente la x puede valer cualquier cosa, ¿no? Entonces, el dominio de f va a ser todo R. Además, la imagen, siendo esto positivo, siendo A positivo, ¿qué estoy haciendo? Estoy cogiendo un número positivo y elevándolo pues a cosas, da igual a lo que lo eleve, que si elevo un número positivo siempre voy a tener valores positivos. Es verdad que si aquí vamos a separarlo entre A mayor que 1, A menor que A entre 0 y 1 y A igual a 1, pero siempre vamos a tener, o bueno, no siempre, que la imagen va a ser o desde 0 hasta infinito o solamente el 1. Vamos a ver las posibilidades ya. Es decir, si ya es mayor que 1 estrictamente, ¿qué tenemos? Que esta expresión a elevado a x va a ir creciendo. Si yo multiplico a a por sí mismo tantas veces como sea, siendo a mayor que 1, por ejemplo, a igual a 2, vamos a tener, yo sé, 2 al cuadrado, 4, 2 a la quinta, 32. Ahí vamos a seguir multiplicando y vamos a ver que sigue subiendo y sigue subiendo. Y si x lo acerco o lo hago negativo, se va hacia el otro lado, ¿qué pasa? Esa potencia nunca va a ser negativa, que vamos a tener, pues, si tuviéramos, por ejemplo, el ejemplo de a igual a 2, f de x igual a 2 elevado a x. ¿Qué pasa si yo hago, por ejemplo, f de menos 3? Aquí lo que tengo es 2 elevado a menos 3, y 2 elevado a menos 3 es 1 partido por 2 elevado a 3. Es decir, no tengo nada negativo, sino es una cosa positiva, pero más pequeña. Esto es 1 partido por 8. Y si sigo haciendo más pequeño el menos 3, lo sigo disminuyendo, esto va a ser cada vez más pequeño. Es decir, nos vamos a acercar a 0. Cuando x va a menos infinito, nos acercamos a 0. De nuevo con los límites, cuando x tiende a menos infinito, la función se acerca o tiende a 0. Por tanto, si a es mayor que 1, la imagen de f es, pues desde 0, ¿tocamos el 0? No, porque nos vamos acercando cada vez más a 0, pero nunca llegamos a él. Es decir, este número de debajo se va a ir haciendo cada vez más pequeño cuando esté cada vez más negativo, ¿no? Cada vez más pequeño, no, cada vez más grande. Entonces esto va a ser cada vez más pequeño, pero nunca llegamos a 0. Por tanto, sería desde 0, nunca llegamos a 0, hasta infinito. Porque cuando ya la x se hace positiva, empezamos a subir para arriba como locos. Vale. Bien. ¿Qué pasa si a es igual a 1? Si a es igual a 1, se ve claro que si a es igual a 1, la función es constante, ¿verdad? Tenemos que f de x ¿quién sería? Sería simplemente 1 elevado a x. Y 1 elevado a cualquier cosa es 1. Es decir, que aquí f de x sería la función constante 1. Por tanto, la imagen de f, en este caso, sería solamente el valor 1. Bien. Ahora vamos al último ya, que sería si 0 menor que a menor que 1. Es decir, a está entre 0 y 1, a es 0 con algo. Bien, ¿qué tendríamos? Que f de x, bueno, esto no nos sirve de nada, porque simplemente, ahora les pondré un ejemplo. Lo que vamos a tener en general va a ser que, ¿qué pasa aquí? Que si se hace negativa, venga, si vamos a empezar con el ejemplo, que sea más claro. Por ejemplo, f de x igual a 1/2, que es 0,5, ¿no? Estamos entre 0 y 1, elevado a x. Si yo tengo esto, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, f de 2, perdón, va a ser 1/2 al cuadrado, es decir, 1 partido por 4, ¿no? Es 0,25. Bien, si yo sigo creciendo, por ejemplo, pongo f de 4,
f de 4, lo que tengo es 1/2 elevado a 4. Es decir, 1 partido por 16. Es decir, esto de aquí entre 4, todavía más pequeño. ¿Qué significa esto? Que a medida que yo crezco, a medida que la x crece, no yo, a medida que la x crece, a medida que nos vamos a la derecha, el valor de la función se hace cada... Bien chicos, disculpen que se me cortó el vídeo. Estaba explicando entonces que a medida que la x crecía, me quedé, si no me equivoco, en... pues hice f de 4, creo. Entonces estaba diciendo que f de 4 sería lo mismo que 2... A ver. Que f de 4 sería igual a 1 partido por 2 elevado a 4, ¿verdad? Que es lo mismo que 1 partido por 16. Es decir, que a medida que nos vamos hacia la derecha, esto se va haciendo cada vez más pequeño. Se va haciendo cada vez más pequeño, nos vamos acercando cada vez más a 0. Si vamos por el otro lado, sin embargo, es decir, por el otro lado, si la x se va haciendo cada vez más negativa, tenemos que, por ejemplo, f de menos 2 sería 1/2 elevado a menos 2, ¿verdad? Y sabemos que si tenemos un exponente negativo, o sea, una potencia negativa de un número, de una fracción, podemos pasar el exponente a positivo si a la fracción le damos la vuelta. Es decir, que esto es lo mismo que 2 al cuadrado, o sea que es 4. Imagínense si la x sigue haciéndose cada vez más pequeña, este de aquí, ese exponente, es cada vez más grande, ¿no? Entonces este valor es cada vez más grande, por tanto que a medida que nos vamos hacia la izquierda, esta función crece. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen, igual que en este caso de aquí, bueno, aquí hay una cosa escrita porque la escribí yo solo, hablando yo solo aquí, porque me aburro. Entonces, eso significa que la imagen va a ser igual que cuando a es mayor que 1. Va a ser desde 0 hasta infinito. Pero va a cambiar una cosa. Aquí déjenme marcarles un poco. Tenemos esta imagen, esta es la otra y esta es la última posibilidad que teníamos. Y les voy a poner también aquí la función que estamos mirando, que es esta. Bien. Entonces, tendríamos la diferencia, ¿cuál es? Que en este primer caso, cuando a es mayor que 1, la función, fíjense que siempre esta función a elevado a x siempre va a pasar cuando x es igual a 0 por 1, porque cualquier número elevado a 0 da 1. Por tanto, si es mayor que 1, tenemos que esta función viene creciendo desde 0, o sea, desde 0 entre comillas, pasa por el 1 y empieza ahí a crecer, para arriba, ¿no? Esperen, se los voy a poner en otro color para que no se enfaden conmigo. Sería... vengo por aquí, paso por el 1 y subo como un loco. Bien. Este es el caso de a mayor que 1. Si a es igual a 1, pues no tengo ni que escribirlo, ¿verdad? Simplemente de nuevo pasa por 1. Todas estas funciones pasan por 1, sí o sí. Lo que pasa es que esta es constante en 1. Y por último, la que estaba hablando, si a está entre 0 y 1, la función va a pasar de nuevo por el 1, ¿verdad? Porque aquí 1/2 elevado a 0 pues sigue siendo 1. Pero vamos a venir, hemos dicho que a medida que nos hacíamos la x más negativa, este valor crecía más, ¿no? Bueno, este valor crece más. El ejemplo del 1/2, que si lo elevo a menos 4, eso es 16. Es decir, que vengo desde arriba, perdón, otra vez en azul. Vengo desde infinito, ¿verdad? Vengo bajando, paso por el 1 y empiezo ahí a acercarme a 0. ¿Vale? Esa es la diferencia que tenemos gráficamente, porque de resto el dominio es el mismo y la imagen es la misma. Aquí hablando de... o sea, estoy hablando lógicamente de estos dos, de a mayor que 1 y a entre 0 y 1. Tanto el dominio como la imagen son iguales.
Lo que cambia es la gráfica, que una es creciente, la otra es decreciente. Y ya en el caso de que A sea igual a 1, es constante. Bien. Vale, entonces, de nuevo vamos a ver ejemplos en GeoGebra. Y de paso, vamos a ver el caso general, igual que en el anterior, que sería, se lo voy a poner por aquí para no hacer más rollo, y así a ver si me puedo resumir un poquito. El caso general, a ver si se los puedo marcar por aquí, que se vea que es simplemente una nota. El caso general, más o menos general, sería f de x igual a, la a va a continuar, pero ahora va a ser x más una m, por ejemplo, y por fuera vamos a sumarle n. Vale. Entonces, bueno, aquí nos falta una cosa. Aquí nos falta una cosa, que es multiplicar por una k a la potencia, ¿no? Tendríamos f de x igual a k por a elevado a x más n, más m, perdón, más n. Esta m nos va a hacer, simplemente, como ya dije antes, aquí estoy haciendo un cambio a la x, ¿verdad? Lo que nos hace es movernos hacia la derecha o hacia la izquierda. La n lo que nos hace es subir o bajar. Y la k nos aumenta o nos disminuye la pendiente que tenemos, ¿vale? Bien, aquí, claro, k, m y n estamos hablando de números reales, ¿vale? Y lógicamente k que no valga 0, porque si no se nos hace una función constante, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí que vamos a ver ejemplos de nuestro caso particular. Y aunque ya vimos dos, ¿verdad? O sea, si por ejemplo aquí tenemos 1, f de x igual a un medio elevado a x. Aquí podríamos poner f de x igual a 2 elevado a x. Y este siempre es el mismo. Entonces, vamos a verlos ya gráficamente. Y vamos a empezar a jugar un poquito con estos, ¿vale? Vamos a ver los ejemplos de funciones exponenciales. Vamos a poner aquí uno particular. Habíamos dicho que a podía valer, pues, bueno, no podía ser negativo, tenía que ser mayor que 0. Y también bueno, podíamos mantenerlo igual a 1 también. Da igual. Es decir, a tenía que ser mayor que 0. La función exponencial era a elevado a x. Entonces, un ejemplo sería 2 elevado a x, por ejemplo. Ahí la tenemos. Voy a cambiar el color azulito así, aunque no sé si es demasiado, no sé si me gusta mucho ese color. Y vemos que a medida que vamos hacia menos infinito, nos acercamos cada vez más al cero, pero nunca llegamos al cero y crecemos muy, 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 muy rápido. Bien, eso es en el caso de que a sea mayor que 1. ¿Qué pasaba si a estaba entre 0 y 1? Por ejemplo, un medio. En este caso sería, bueno, voy a poner otro, un tercio, para no repetirme. Un tercio elevado a x. Ahí lo vemos, que se comporta igual que la otra, ¿vale? Justo se comportaría igual. Ahora voy a poner otro ejemplo para que lo vean. Fíjense que se comporta muy parecido a la otra, pero en vez de creciente, esta nueva es decreciente. Y fíjense que si yo, en vez de tener 2, voy a cambiarlo aquí mismo, pongo un 3, va a ser exactamente un reflejo. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora el caso de que la a la podemos ir variando. Tendríamos que f sub 3 de x es igual a elevado a x. Ahí se nos crea el deslizador y tenemos la función ahí. Fíjense que si a vale 1, que es el valor que tiene ahora mismo, solamente tenemos una recta horizontal. Si empezamos a moverla, vemos cómo va creciendo, va a ser el paso más pequeño, va a ser 0,05 para que veamos el cambio un poco más continuo. Ven que va cambiando a medida que nos acercamos a 1.
se va haciendo cada vez más plana y pasamos de 1 y se hace horizontal. Lógicamente aquí A no puede valer, ya lo habíamos dicho, no puede valer menos que 0, ni siquiera puede valer 0. Entonces vemos ahí cómo varía si vemos cómo cambia de un lado para otro dependiendo del valor de A. Bien, entonces vamos a quitar este, vamos a ver una más general, que es lo que ya habíamos hablado, y voy a llamarla f sub 4 de x igual a por a elevado a x, perdón, a elevado a x menos un valor m más otro valor que voy a llamar n. Entonces se nos crean esos tres deslizadores nuevos, la tenemos desde antes, y ahora tenemos a k, a m y a n. Hemos dicho, para tener el caso anterior, tendríamos k igual a 1, que es el que está marcado, m igual a 0 y n también igual a 0. Entonces ya se pudieron dar cuenta de que cuando varío en m, lo que pasa es que nos movemos de izquierda a derecha, igual que antes. Piensen que estoy haciendo un cambio solamente a la x, ¿no? En particular, solamente justo donde está x, lo cambio. Antes tenía elevado a x, ahora tengo esa x la he cambiado por x menos m. Entonces, ese cambio que le he hecho a la x se refleja en el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. En cuanto a la n, ya lo vimos también antes, lo mismo que en las anteriores, en los otros ejemplos, que era la función hiperbólica, que sube y baja. ¿Vale? Sube y baja dependiendo del valor de lo que sumemos o restemos a la función, lógicamente. Bien, vamos ahora con las funciones logarítmicas, que son pues bastante parecidas en forma, porque van a ser las inversas, ¿vale? Eso ya lo veremos en otro punto. Van a ser parecidas a las exponenciales, ¿vale? Funciones logarítmicas. Bien, estas funciones, al menos la versión simple, como ya les he estado comentando, va a ser f de x igual a logaritmo en base a de x. Bien, ¿y qué va a tener que cumplir a? Pues a no va a poder ser 1, por ejemplo. Bueno, sí, no va a poder ser 1 y no va a poder valer 0. Es verdad que en el libro nos dice que tiene que ser mayor que 1, pero ahí nos está recortando el trozo de qué pasa si a está entre 0 y 1. Pasan cosas también, sigue existiendo, ¿vale? Entonces, a va a tener que ser mayor que 0 y también a tiene que ser distinto que 1. Entonces, ¿qué pasa con esto? En general, bueno, ¿qué pasa con la x? La x no puede ser negativa, ¿verdad? No puede ser negativa porque no hay ningún número. Si es positivo, no existe ningún número que al coger a y elevarlo a ese número me dé un número negativo. Esa es la definición de logaritmo. Entonces ya nos estamos quitando todos los posibles valores de x que sean negativos. Entonces, x no puede ser negativo. ¿X puede ser 0? Tampoco. ¿A qué puedo elevar a a para que me dé 0? Pues nada. No existe nada, porque ya estamos diciendo que es distinto, que es mayor que 0, es distinto de 1 a, no podemos encontrar nada, de forma que al elevar a ese nos dé 0. Entonces el dominio va a ser desde 0, abierto, no podemos coger 0, hasta infinito. ¿Vale? Entonces el dominio de f va a ser desde 0, como digo, abierto, hasta infinito. Y ahora llega lo interesante, la imagen sí que va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Yo aquí el logaritmo yo puedo encontrar, por ejemplo, si yo hago el logaritmo, voy a ponerme un ejemplo, f de x igual a logaritmo en base 2 de x. Vale. Entonces, yo si me acerco al 0 con x, ¿qué pasa? Que esto, por ejemplo, si hago f de 1 partido por 32, ¿verdad? ¿Esto qué da? Pues el logaritmo en base 2 de 1 partido por 32, o sea,
logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 5. O sea que esto es menos 5. Y si yo hago esto cada vez más grande, o sea, el denominador cada vez más grande, te he puesto adrede una potencia de 2. Imagínense, bueno, da igual, vamos a poder encontrar cualquiera, pero si yo añado, si agrando esto, si pongo un 64 voy a tener aquí, pues un 6. Si pongo un 128, un menos 7, perdón, menos 6, menos 7, menos 8. Eso, a medida que yo me acerque a 0, esto va a ser cada vez más pequeño. ¿Y qué pasa si lo que hago es hacer la x cada vez más grande? Si la hago cada vez más grande, lo que voy a estar haciendo es, pues por ejemplo, logaritmo 32, para ser original, logaritmo en base 2 de 32 es 2 elevado a 5, es decir, 5. Si yo sigo creciendo, si yo hago aquí ahora el logaritmo de 64, voy a tener un 6. Si hago 128 voy a tener un 7. Voy a seguir creciendo, nunca voy a dejar de crecer. Es verdad que no crecemos rápido, pero crecemos. Entonces, eso es el caso de que A sea mayor que 1, que es el caso de A igual a 2. Cuando es menor que 1 lo que va a pasarnos lo mismo, pero va a ser decreciente. En este caso es creciente, en el otro va a ser decreciente, pero en los dos vamos a tener que la imagen es todo R. Todo R vamos a pasar por todos lados. Entonces, la imagen, o me lo voy a poner por aquí para que me quepa todo. La imagen de F va a ser todo R. Bien, entonces ya tenemos esto y vamos a separarlo en, no sé lo que estoy haciendo con los rotuladores, vamos a separarlo en que A sea más grande que 0 y más pequeño que 1. En este caso, la función va a ser, lo veremos en un ejemplo y les pongo, f de x igual, pues, un medio también. Logaritmo en base 1/2 de x. Esta función, si yo hago, por ejemplo, f de, pues de un número pequeñito, f de 1/8, que tengo logaritmo en base 1/2 de 1/8. ¿Y esto qué es? Logaritmo en base 1/2 de 1/2 elevado a 3, ¿verdad? Porque 8 es 2 al cubo y 1 es 1 al cubo, todo lo que queramos. Entonces el logaritmo de este es un 3. ¿Qué significa esto? Que a medida que nos acercamos a 0, ¿no? Lo hacemos cada vez más pequeño. Este número va a seguir creciendo. Si yo cambio esto por 16, esto va a ser un 4, etc. ¿no? Vamos a seguir aumentando. Por tanto, esta función es decreciente y es... Perdón chicos que se escucha, no sé si escucharon a los vecinos. Sería venir... Bueno, fíjense que para que el logaritmo... Bueno, cuando pensamos a qué valor tengo que elevar bueno, cuando hago siempre x sustituyo por 1, siempre voy a pasar por x igual a 1. Antes pasamos en la exponencial por y igual a 1 cuando x era igual a 0. Ahora vamos a pasar por x igual a 1 porque cualquier número elevado a 1 es lo que me da 0, ¿verdad? Entonces la función esta, cuando estamos entre 0 y 1, va a ser, venimos desde infinito, cortamos por ahí y seguimos hacia abajo. Es verdad que, o sea, decrecemos todo el tiempo, pero decrecemos bastante despacio. Igual que antes, en la exponencial, hacíamos también, crecíamos despacio, bueno, la exponencial crecíamos rápido. Aquí vamos a ir decreciendo despacio porque si esto lo cogiera y lo girara, tendría lo mismo que la exponencial, más o menos girarlo, ¿vale? Ya lo veremos cuando veamos las inversas. Bien, entonces, si estamos entre 0 y 1, vamos a tener que es de esa manera. Y ahora la otra posibilidad, que ya lo estuve explicando con el 2, con a igual a 2, si a es mayor que 1, lo que tenemos es, voy a ponérselos otra vez, f de x, y voy a ponerles aquí un ejemplo, f de x igual a logaritmo en base 1/2 de x, y este logaritmo en base 2 de x, vamos a tener
que la función es pues igual que esta, pero de, como es simétrica, sí, es el reflejo, ¿no? Entonces vamos a tener que esta función va a ser cuando nos acercamos a cero. Ahora lo que pasa es que se hace cada vez más negativo. Pero voy a mostrárselos, es decir, si yo, bueno, ya se los puse antes, es decir, por ejemplo, f de un cuarto va a ser menos 2, ¿verdad? O sea, a medida que nos vamos hacia la izquierda vamos disminuyendo cada vez más. Por tanto, la función en este caso, siempre que usamos por el 1, pero va a ser justo al revés. Va a ser, ahora crecemos, es creciente, ¿vale? Y es así, ¿ok? Entonces estamos diciendo que esta es creciente y esta es decreciente. Y siempre, siempre, siempre las dos cortan en x igual 1. Vale, perfecto. Entonces, igual que las anteriores, la forma general va a ser f de x igual a k por el logaritmo en base a de x menos m más n. Y nos afecta exactamente igual. Es decir, ahora menos m estamos moviendo, si resto un número, muevo la función entera hacia la derecha. Por tanto, ya el dominio no va a ser desde 0 hasta infinito, sino desde m hasta infinito. Y la n simplemente me sube y me baja, y como la imagen son todos los números reales, la imagen no cambia con esta n, pero sí es verdad que sube y baja la función. Vale, ahora vamos a ver los ejemplos y ya damos esta clase por terminada. Bien, vamos a ver los últimos ejemplos. En este caso son los de las funciones logarítmicas. Entonces, por ejemplo, que se me ocurra f sub 1 de x igual a logaritmo en base, por ejemplo, logaritmo en base 3 de x. Tenemos ahí que es una función, fíjense que es más o menos parecida, si giráramos la pantalla, es muy parecida a la exponencial, ¿vale? La voy a hacer un poco más gruesa. Y habíamos dicho, en este caso, este 3 es lo que era el valor que íbamos variando, ¿no? La a, logaritmo en base a de x, y, y ese a podía valer, pues, desde 0, o sea, tenía que ser mayor que 0, no podía valer 0, hasta infinito sin tomar el 1, ¿verdad? Puede ser cualquier valor. Por ejemplo, podría ser, pues, el 1/2, que es el que me cambia la, el crecimiento de crecimiento. Es decir, vemos que el logaritmo en base 3 es creciente y empieza creciendo muy, muy, muy rápido, y después empieza cada vez más despacio, cada vez más despacio. Vale. Sin embargo, si yo tomo una, pues yo sé, f sub 2 de x igual a logaritmo en base, pues voy a poner un medio o un tercio de x, ahí vemos ya que esta función pues hace lo mismo, casi exactamente lo mismo que la otra, pero en vez de ser creciente, es decreciente. Fíjense que llega a la misma distancia, está a la misma distancia de este punto justo al eje X. Se nota más en el 3, que si metemos el 3 en logaritmo en base 3 de X, tenemos que logaritmo en base 3 de 3 es 1 y logaritmo en base un tercio de 3 es menos 1. Ven ahí que es justo simétrico, ¿verdad? Bien. Eh, además, si nos acercamos, cuanto más nos acercamos a 1, se hace cada vez
menos abrupta la curva, ¿vale? Y lo podemos ver, por ejemplo, f sub 3, o vamos a empezar vamos a ver ya el ejemplo un poco más general, ¿vale? Con logaritmo en base a de x, y aquí ya voy a quitar esta, vamos a poder ver, bueno, primero, esto tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Voy a hacer el paso que sean números muy chiquitos para que veamos cómo va variando, ¿vale? Entonces, si yo tengo esto, fíjense que si me acerco a 1, cuanto más me acerco a 1, la función, esperen, voy a cambiar el color de esto, cuanto más me acerco a 1, la función en este caso decrece más rápido, porque la A está entre 0 y 1, decrece más rápido. Si me alejo, decrece cada vez más despacio. Cuanto más cerca del 0, es una curva mucho más cerrada, ¿verdad? O sea, aquí parece que acaba la curva, pero es mentira, ¿vale? Eso es simplemente un error del programa, porque está muy, muy pegada, ¿vale? Y fíjense que una vez paso del 1, se ve aquí un salto que ya empieza a girarse cada vez más, a medida que crezco, va siendo cada vez la curva más abrupta, y eso vemos cómo va variando. Nos acercamos a 1, crece más rápido. Nos vamos alejando, la curva, el crecimiento, perdón, es cada vez menor. Bien, entonces vamos a quitar este, vamos a probar ya con esta general que hemos hablado en todos los ejemplos, que sería f sub 4 de x igual a, en este caso sería logaritmo, bueno, un número k, por logaritmo en base a de x menos m más n. Aquí nos va a hacer exactamente los mismos cambios. Si k es igual a 1 tenemos el caso de antes. A ver. Si k es igual a 1 tenemos el caso de antes, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Si, bueno, a es el que hemos estado dejando variar, por ejemplo, voy a ponerle a igual a más o menos 2, porque no puedo verlo bien. Y si m0 y n también 0 es exactamente el mismo caso de antes, ¿vale? Y vemos que si variamos m, nos movemos de izquierda a derecha, o sea, lo estamos rodando en el eje de las x, y si lo que variamos es a n, sube o baja. Vale, chicos, la tarea va a ser de la página 253, van a ser los ejercicios 1, 3 y 4. Les subiré, a la vez que el vídeo, les voy a subir la captura de esta página, ¿vale? Para que la tengan. Y nada, es verdad que el ejercicio 4, el apartado A, dice que si una raíz es media parábola, o sea, la representación de una raíz es media parábola, pero con el eje paralelo, con el eje de simetría paralelo al eje Y. Eso, bueno, les digo ya, esa es falsa. Es verdad que una raíz es como una parábola, pero la parábola estaría acostada, ¿vale? Es decir, si una parábola en general es así, una raíz sería de esta manera. ¿Qué pasa? Que las funciones tienen un valor de y para cada x. Aquí, suponiendo que sea así mismo, ¿vale? Si es así, tendríamos que para este valor de x tenemos 2y.
Esto no sería una función. Por eso, las funciones raíz las acotamos y solamente cogemos los valores o los valores positivos o los valores negativos. Es decir, cuando yo hago f de x igual a raíz de kx, estoy cogiendo la parte de arriba, solamente los positivos, ¿vale? Y si yo hago f de x igual a menos raíz de kx, estoy cogiendo solamente los negativos, ¿vale? Solo estoy cogiendo esto. Estoy cogiendo una rama o la otra. Las dos a la vez no puedo. Pero es verdad que es una parábola, lo único es que la estamos acostando. ¿Ok? Y nada, si tienen cualquier duda, me preguntan, me mandan un mensaje o lo que sea. Muy bien, hasta luego.